nos vamos a enfocar en Colosenses 3, 10, 14 y le voy a pedir a nuestro hermano Armando que nos pueda leer Colosenses 3, 10 al 14. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor siempre bajo la dirección del Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en el cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí nos vamos a enfocar, amados hermanos, vamos a entrar de lleno a aquí la palabra de Dios en Colosenses 3:12, vamos a enfocarnos. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todo estas cosas dice: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, amados hermanos que nos escucha, estos temas son tan especiales para los hijos de Dios, para los consagrados, los apartados de Dios. Amén. Es tan importante como creyentes que somos creyentes, hijos de Dios, debemos darnos, dice, cuenta en nuestra vida diaria que tenemos que vivir, consagrarnos a diario, amado hermano, a diario. Nuestro ser tripartito tiene que vivir una vida consagrada. Sabemos que estamos hechos de ser tripartito, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro Dios quiere que nos vistamos de estas vestiduras tan especiales, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros, que como somos cuerpo, alma y espíritu, como dice el hermano, definitivamente lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos del pecado. Recuerde que en estos tiempos el pecado está atacando a muchos jóvenes, a muchas familias, pero creemos que con la consagración, cuando alguien de la familia es cristiano y se aparta para Dios, Él es una bendición para la familia. Y cada día que se va apartando para el Señor, Dios va a hacer la obra para alcanzar los demás. Dice la palabra del Señor, nosotros debemos de consagrarnos para que nosotros seamos hijos obedientes al Padre, y entre más nosotros obedecemos al Señor, Él hará maravillas en nuestra vida y cada día crecemos más espiritualmente. Amén, aleluya. Ese es el propósito de estos temas tan importantes. Los hijos de Dios debemos andar con un buen testimonio. En nuestro vecindario o donde estamos, tenemos que ser ejemplo a muchas vidas para que muchas vidas sean alcanzadas. Por eso es tan importante. El apóstol Pablo les hablaba a los creyentes, es tan importante la consagración y santificación. Pero algo importante, esta consagración y santificación fue basado en un llamamiento, dice, celestial a los creyentes, amado hermano Armando. Es un llamado celestial, es algo que proviene del cielo, fue un llamado que proviene del cielo. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Hebreos 3:1, amado hermano, que dice: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, dice. Mire, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial. Este llamado vino del cielo, y ya como este llamamiento debemos sentirnos escogidos de Dios, amado hermano. Amén, gloria sea al Señor. Pues aquí nos está enseñando el Señor, amados hermanos, que nosotros que hemos nacido de nuevo, Dios quiere que ahora que estamos revistiéndonos de su palabra, de estas vestiduras de las cuales más abajo se van a nombrar los puntos de los cuales Dios quiere que nosotros nos vistamos de esas características, para que cuando nosotros nos presentemos ante el mundo, mostremos de que ya no somos de este mundo, somos de un reino celestial, de un reino que viene de allá arriba, que Dios nos las trajo por medio de su palabra. Dice la palabra que muchas veces se perece por falta de conocimiento, y Dios quiere que nosotros tengamos un conocimiento
nuevo. En una oportunidad el Señor se le acercó a aquel varón Nicodemo y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre no sabía ni qué es lo que le estaba preguntando el Señor, sino que era de nacer del Espíritu. Por eso es que Dios ahora nos llama nuevos. De manera, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas van a ser nuevas. Así que la palabra del Señor, amados hermanos, nos viene enseñando cuáles son lo que va a adornar las vestiduras de un creyente que ha nacido de nuevo, de un creyente que viene del Espíritu, porque fue tocado por el Espíritu a su espíritu para su alma y de su alma para su cuerpo, la cual va a reflejar en este mundo quiénes somos. Todo sea para la gloria y la honra del Señor nuestro Salvador. Amén. Vamos a entrar de lleno. Número 1, las vestiduras, dice, revestidos de amor. Número 1 dice, y quiero compartir esto, revestidos de amor, dice, es sentimiento intenso del ser humano partiendo de su propia insuficiencia. Por eso necesita el encuentro con otro ser y unirse a él. Y podemos ver en 1 Pedro, dice 4:8, dice, y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Efesios 4:2. Amén. También está Efesios 4:2, pero aquí en 1 de Pedro hemos visto, dice, que el amor, dice, cubre multitud de pecados. Entonces, amados hermanos, cuán importante es revestirnos, tener esta vestidura de amor, que es un sentimiento, dice, intenso de una persona hacia la otra. Por eso nosotros como hijos de Dios, como ya estamos viviendo una consagración, debemos reflejar el amor hacia nuestro prójimo, al amor hacia nuestro vecino, al amor al más necesitado, porque si nosotros le damos amor a aquel que nos hace bien, no estaríamos revistiendo de estas vestiduras, hermano Luis Lario, sino que no sería vana nuestra fe. Si nosotros estamos vestidos de amor, le estamos ayudando al prójimo. Amén. Gloria a Dios. Definitivamente la palabra es clara. Cuando nosotros hablamos de amor, significa es como decía el hermano, que amar no al que nos hace bien, sino amar al que nos hace mal. Definitivamente dice la palabra del Señor, si amamos al que nos hace el bien, definitivamente no es amor. Pero el verdadero amor es cuando nosotros amamos a aquel que también que nos ha hecho daño, o a aquel también que no anda sin Cristo. Nosotros ya tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, porque nosotros no podemos amar sin el amor del Señor. Nosotros tuvimos que ser amados primero para poder amar. Y como tenemos el amor de Cristo, entonces podemos amar al necesitado. Todo aquel que no tiene verdadero amor, definitivamente dice la palabra del Señor, el que no ama a alguien que le ha hecho daño, definitivamente no conoce el verdadero amor. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha restaurado nuestro corazón, ya sabemos qué es el verdadero amor. Verdadero amor es amar a tu prójimo, y creo que la palabra es clara, que al prójimo también puede ser a la esposa, a los hijos, a los vecinos y a todo aquel que no conoce a Cristo, y aún al que conoce a Cristo también tenemos que amar, como dice la palabra. Así como Dios nos amó estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Él por amor dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, y por eso nosotros podemos decir que sí podemos amar a nuestros hermanos. Amén. Amén, aleluya. Mire cuán importante ser vestidos de amor. Ahora vamos a ver número 2, dice revestidos de bondad. Y mire, bondad dice es inclinación al bien. Y eso lo podemos ver en Salmos 25:7, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Entonces aquí podemos ver que la bondad es la inclinación de hacerle el bien a nuestro prójimo, a nuestra esposa. Si nosotros estamos vestidos de amor y de bondad, estamos entonces
creyendo a ese Dios todopoderoso, estamos siguiendo. Si nosotros estamos vestidos de bondad, siempre vamos a hacer lo bien, dice. ¿Y cómo lo podemos hacer lo bien? Dice, ¿cómo vamos a vencer lo malo? Haciendo siempre el bien a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, que reflejemos, que demos testimonio que somos hijos consagrados, apartados para Dios, porque el apóstol Pablo fue un hombre que se apartó totalmente, amado hermano, acerca de las vestiduras de bondad. Amén, gloria sea al Señor. Mire cómo es esto, cómo es que Dios va todo relacionando. Porque el amor tiene una relación a la bondad. Es una inclinación de hacer el bien. Como decía nuestro hermano, ¿qué recompensa vas a recibir? Dice, si le vas a hacer bien a aquel que te ama, a aquel que te halaga, a aquel que te dice cosas bonitas, y no amas a aquel que te ofende. En ninguna manera habrá recompensa, dice. Entonces Dios quiere, amados hermanos, que en nuestras vestiduras nosotros manifestemos a través de la palabra del Espíritu esas bondades, ese bien hacer al prójimo, de llevarle al prójimo, darle lo mejor que se puede, como Dios quiere que los amemos, como Jesús hizo por nosotros. Él nos trajo a nosotros un favor, una bondad. Entonces Él quiere que también nosotros prosigamos esa línea de bondad para con nuestro prójimo, y así poder llegar a la plenitud, ir escalando a la plenitud que Dios quiere que lleguemos de nuestra consagración. Todo es a base, amados hermanos, de que nuestras intenciones sean esforzadas y querramos de verdad de esa vestidura de parte de Dios a nuestra vida. Y esto es a puro esfuerzo, hermanos, de que nosotros luchemos en el amor del Señor a cumplir sus mandatos. Amén, aleluya. Otra vestidura que es tan importante es la humildad. Cuán importante, dice, humildad, dice, es virtud que consiste en el conocimiento de sus propias limitaciones y debilidades, y obra de acuerdo con este conocimiento. Y eso lo vemos en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Mire, amado hermano, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, sino antes bien con humildad. Porque sabemos la palabra de Dios y nosotros estamos consagrándonos y nos estamos revistiendo. Tenemos esta vestidura de humildad. Siempre nos vamos a creer nosotros humildes y vamos a ver a nuestros hermanos superiores, dice. Así como Pablo dice, soy el más pequeño. Siempre se consideraba como el más pequeño, como el más humilde de sus hermanos. Entonces ahí el Señor ve su intención y comienza a usar de una manera sobrenatural, que él comenzó a ir a diferentes ciudades proclamando el bendito evangelio. Con denuedo fue enseñándoles y predicando que solamente la humildad, dice, si somos revestidos de humildad, dice, nosotros seremos amados por nuestro Padre. El propósito de revestirnos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, es verle cara a cara al Señor en sus parucías, en la manifestación secreta, porque nosotros como hijos de Dios, si nos estamos revistiendo de esto, es porque queremos ver cara a cara al Señor Jesucristo. Es nuestro anhelo. Aleluya. Entonces es importante revestirnos de humildad, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Yo creo que la humildad es parte de la consagración. La humildad es algo maravilloso en nuestra vida, pero realmente nosotros como seres humanos es lo que es más aparentemente difícil, pero realmente para Dios no hay nada imposible. Amén. Créame, amado amigo que nos escucha, que nos vea, la humildad hay que practicarla. Porque realmente sin humildad, definitivamente dice la palabra del Señor que al altivo lo ve de lejos, pero al humilde le ve de cerca. ¿Qué es ser humilde? Es ser una persona que realmente aprende a ser humilde de corazón. No es por fuera, sino que primeramente hay que aprender que debemos ser humildes internamente. Cuando nosotros aprendemos la humildad interna ante Dios, Dios se acerca a nuestra vida. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, pero cuando uno es altivo, cuando uno no conoce la humildad, cuando uno no quiere reconocer que debemos ser humildes, entonces, pero Dios, lo que Dios nos pide es que seamos humildes, como se está tratando el tema de humildad. Entonces lo que Dios quiere
a nosotros como hijos de Dios es que aprendamos a ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Es obedecer a Dios, es practicar la humildad, es practicar la obediencia. Es como un ejemplo, un hijo tiene que respetar a sus padres, tiene que respetar a sus jefes, tiene que respetar en la escuela, es ser humilde. Y cuando un joven aprende la humildad, todos lo admiran. Todos le pueden también, hay otros le pueden decir, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué te dejas? No, pero la palabra de Dios dice que al humilde Dios lo exalta públicamente. Prácticamente, hermanos, yo sé que no es fácil, pero empiece a aprender a ser humilde. No importa, aunque te juzgan, aunque te digan muchas cosas, pero si tú aprendes la humildad, Dios te va a recompensar, Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida. Yo le digo, amado hermano, amado amigo que nos ve o que nos escucha, yo sufrí mucho para poder aprender a ser humilde, pero mientras yo era una persona que era muy orgulloso, y cuando entre más el orgullo crecía en mí, porque la palabra de Dios dice que el orgullo viene del enemigo, pero Dios nos dio la medicina de la salida de qué es ser humilde, es amar a Cristo. Y cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, entonces Dios mismo nos enseña a dar humildad en la vida. Pero yo, como lo vuelvo a repetir, amada hermana, amado amigo, es mejor ser humilde, porque si uno es altivo, todas las cosas se le complican en su vida, pero en humildad Dios obra maravillas en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire, otra, número 4 dice, revestidos de mansedumbre, dice. Y mansedumbre, que dice, es condición de manso. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí podemos ver claramente el Señor Jesús fue un ejemplo. Dice que Él, cuando vino a esta tierra, dice, no vino con lujos como hoy en día podemos ver. Hoy los que no son mansos vienen con limusinas o vienen con carros de lujo, pero un ejemplo de mansedumbre, nuestro Señor Jesús. Aleluya. Dice que un pollino vino, dice, hosana al que reina. Mire la humildad, siendo Él, teniendo la gloria, teniéndolo todo allá en el cielo. Dice que vino por nosotros, por nuestros pecados, y se hizo manso, y fue manso hasta la cruz. Dice que Él no se opuso, sino que Él cumplió lo que el Padre lo había encomendado. Entonces, tan importante la mansedumbre, amado hermano y amigo que me escuchas, es importante revestirnos de esta mansedumbre, porque si nosotros somos mansos, cuando el hermano o el vecino nos hace cosas malas, nosotros no vamos a actuar así, nos vamos a enojar fácilmente. El manso, dice, mansedumbre es cuestión de manso, que si antes se enojaba, si usted está consagrando, se está apartando para Dios, usted tiene que ser revestido de mansedumbre. Entonces, si alguien le hace daño, no tiene que enojarse, como dice el pastor. Si antes le salía espuma por la boca, hoy, si usted es hijo de Dios, apartado y escogido, usted está cambiando. En usted ya no hay el enojo o la ira. Si ya está cambiando, usted es manso y humilde porque Él fue ejemplo. Amén, hermano Armando. Amén, gloria sea al Señor. Mansedumbre, amados hermanos, nos está refiriendo a tener una conducta. O sea que debemos nosotros mantener siempre la amabilidad con los demás. Saber escuchar a los demás cuando alguien tiene algo que va a aportar, o cuando alguien tiene algo que Dios le está dando, podamos nosotros entender y comprender de que todos somos usados por el Señor y que todos estamos aprendiendo con el Señor, y que el único que es grande y el único que es maestro de maestros se llama Jesucristo. Entonces la humildad, hermano, la mansedumbre es que nuestra actitud siempre sea amable, sea educada con los demás, que no hagamos un menosprecio porque aquel quizás no pueda leer o no pueda escribir, o porque aquel quizás no tenga el conocimiento que algún otro ha obtenido, sino que aprendamos a escuchar de aquel hasta del más pequeño. Nosotros vamos a aprender algo, porque Dios
usa, dice la palabra, como dice la vestidura anterior de la humildad. Al humilde lo ve el Señor de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Entonces, amados hermanos, la mansedumbre es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que seamos mansos y humildes de corazón, para que el Señor sea exaltado a través de nuestra actitud. Porque la mansedumbre no es solamente hablarla, sino que la mansedumbre es poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Amén. Y número 5, revestidos de paciencia. Dice, paciencia es capacidad de soportar y padecer sin alterarse en el mismo lugar. Mire, la paciencia, revertimos, y está en Santiago 5:7, dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Este tema, pacientes, ¿cuántos no son pacientes? No esperan la voluntad de nuestro Dios. Casi la mayoría de nosotros no somos pacientes, y muchas veces como hijos de Dios dejamos de ir la bendición que Dios tenía por no esperar, por no ser pacientes. Pero nuestro Dios dice hoy en su palabra que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Y hoy podemos ver a nivel mundial, ya muchos ya no esperan la venida del Señor. Ya muchos dicen, el Señor ya no viene. Pero, amado hermano, déjame decirte que Cristo pronto viene, como dice, un poquito más, y que el que vendrá no tardará. Entonces, así como el labrador espera la lluvia temprana y tardía, así esperemos con paciencia en la venida a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo con paciencia, revistamos de estas vestiduras que son importantes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, y que debemos practicarla, vivirla, porque dice nuestro hermano pastor Jorge Fuentes de que nosotros debemos leer la palabra, escudriñarla y entenderla, y sobre todo practicarla, vivirla en nuestro hogar, especialmente en nuestro hogar. Amén. Debemos vivirlo. Y dice la palabra de Dios que si nosotros tenemos estas 5 vestiduras, con facilidad podemos perdonar a otros sin ningún problema. Y dice también podemos soportar a nuestros semejantes unos a otros. Está en Colosenses 3:13. Dice, no mirará ni oirá quejas y chismes de otro. Habrá abundante paz. Y todas las cosas siempre lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias al Rey de Reyes, porque Él es el único, el grande, el sublime, el que todo lo dio en la cruz del Calvario, el todopoderoso. Nosotros solo somos instrumentos, como dice nuestro pastor, solo somos pulgas de pulgas de pulgas. Entonces, tranquilos, que nosotros como hijos de Dios somos instrumentos. Señor, el Espíritu Santo nos usa para llevar esta bendita palabra. Sí, y amigos, si tú estás escuchando esta palabra y ha llegado a tu corazón y le dices no tienes estas vestiduras, quiero que hagas una oración y repitas si quieres aceptar al Señor como único y suficiente Salvador. Repite ahí donde estás, tal vez no te has revestido de esta paciencia, de amor, de mansedumbre, de bondad. El Señor quiere hacer cosas grandes, porque son los tiempos finales donde los hijos de Dios debemos consagrar y debemos dar la última mía, porque pronto vendrá. Entonces le quiero pedir a nuestro hermano Luis Larios que haga la oración de fe, si los hermanos están ahí. Gloria a Dios. Amado amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si quieres aceptar a Cristo, puedes repetir estas palabras. Padre que estás en los cielos, aleluya. Señor, bendito Jesús. Este día me he dispuesto, Señor, a reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Quiero aceptarte como mi Dios, como mi Padre. Señor, perdona todos mis pecados. Por favor, límpiame de todas mis maldades. Y hoy quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús, puedes repetir estas palabras. Y si tú has repetido estas palabras, desde este momento, tú llegas en el reino de Dios y vas ya instantáneamente, ya eres hijo del Dios Todopoderoso. Creemos que desde ya eres hijo de Dios y ahora ya tienes un Padre que va a tener cuidado de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Amado hermano y amigo, si has hecho esta oración, te felicito porque has dado un buen paso. Y así hemos terminado con ese tema. El próximo sábado seguiremos con ese tema. También tenemos saludos, dice Samuel González, nos está escuchando aquí de Los Ángeles, California. También Marisela López, Doris Hidalgo, María Lorenzo, Liz Aldana, Carlota Pérez. Hasta aquí en Los Ángeles, gloria a Dios, gracias hermanos. Y así que quizás tal vez por el tiempo no podemos orar por sus peticiones, pero déjame decirte que estaremos orando por tu petición. En los momentos que tenemos de oración, estaremos pidiendo por tu petición y creyendo que Dios es el que perdona nuestros pecados. Gracias, amado hermano y amigo, que nos has escuchado y has estado con nosotros. Es de mucha bendición poder estar con usted aquí desde las instalaciones de Iglesia de Cristo Los Ángeles, California. Y así te hago un cordial invitación para que nos puedas seguir sintonizando a través de YouTube, de Facebook, a través de la radio Selah 94.fm. Llama a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Comunícate, ahí están los hermanos fervientemente escuchándote. Estarán atendiendo a tu petición. Aleluya. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, te esperamos. El día de hoy estaremos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y proclamando el nombre bendito de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te guarde allá donde nos has sintonizado. Que la paz de Cristo y el amor del Todopoderoso esté en tu familia, en tus hijos y tanto en tu congregación donde nos escuchas. Bendiciones, y será el próximo sábado que estaremos glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La cobertura está de nuestro hermano Jorge Fuentes, en el cual estamos aquí dispuestos a trabajar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.